Bueno, muy buenas noches. Son las 8 de la noche y bueno, feliz de tenerlas acá. Hoy vamos a aprovechar pues una hora lo más productiva posible de ayudarlas a entender muchas cosas en cuanto a cómo mezclar. Yo igual siempre voy a partir con la parte inicial, ¿no? Es como, ¿por dónde empezamos? Por el principio. Y el principio se refiere ¿a qué? A que tenemos que hablar desde lo más básico. Estoy segura que hay muchas personas aquí que saben de qué son los aceites esenciales, de repente saben cómo utilizarlos, etcétera, pero a lo mejor hay alguien que de repente no se acuerda y por eso yo voy a empezar desde el inicio. Y yo decidí llamar a esta clase em, el poder de mezclar, porque detrás de los aceites esenciales nosotros tenemos em, algo muy importante, que es que siempre damos una solución. Y esa solución viene a través de un producto como lo que es el aceite esencial. Entonces, cuando hablamos del poder de mezclar, es porque realmente tenemos en nuestras manos un producto poderoso que va a cambiar la vida de las personas. ¿Ok? ¿Ahí ven la presentación, al menos? Sí, Perfecto. perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar varias cosas. Decidí dividirlo como en estas 4 partes porque todo va a ir enlazado entre uno y otro. Vamos a hablar, obviamente, lo básico. ¿Qué son los aceites? ¿Por qué las plantas producen el aceite? ¿Y cómo se obtienen esos diferentes aceites, ¿no? Vamos a hablar de su química muy por encima, porque no soy química, pero he estudiado mucho. Solo les voy a mostrar para que ustedes hagan el mayor sentido posible qué aceites, por ejemplo, pertenecen a qué familia y por qué razón. Les voy a mostrar también lo que son las ruedas químicas, que las consiguen en internet porque son las ruedas químicas que tiene doTERRA. Vamos a hablar sobre el manejo emocional con los aceites esenciales. ¿Por qué? Porque todas las enfermedades tienen un significado emocional. Y vamos a tratar desde la base, que es decir, desde la dolencia física, porque viene producida por una emoción. Y por último, por eso les decía que tenemos que tener nuestros implementos en nuestras manos, porque vamos a realizar una mezcla en vivo y directo. Entonces, los aceites esenciales, como muchos conocemos, se los voy a repetir, al final es el alma de la planta. Es lo más puro, lo más divino, lo más mágico, lo más único que tiene esa planta y que para qué produce eso, simplemente para protegerse de todo agente externo que esté alrededor y proteger ese oro líquido que puede estar en sus raíces, en sus hojas, en el tallo, es decir, podemos sacarlo de diferentes lugares. Hay muchas formas de extracción, pero las dos principales que utiliza doTERRA es prensado en frío, desde lo que es la corteza, porque todos los cítricos se extraen de esa forma, porque la pureza del aceite esencial se encuentra en su corteza, y la otra forma es por destilación, por arrastrar vapor, en donde, como sabemos, el aceite y el agua no se mezclan. Cuando lo exponen a altas temperaturas, cuando extraen, por ejemplo, las hojitas de menta y colocan esa alta temperatura para hacer la extracción de vapor, empieza a flotar el aceite y de allí es donde es más fácil poder extraerlo. Estos son los dos métodos que utiliza doTERRA, ¿ok? Porque en su gran mayoría hay otros muchos procesos, hay aproximadamente unos 7, pero estos son los dos principales porque te permiten sacar el mejor aceite esencial de cualquier tipo de planta. ¿Cuáles son esos grupos funcionales de los aceites? Y yo les voy a explicar. Por ejemplo, o sea, ¿a qué se refiere un grupo funcional? Es un átomo o un arreglo de átomos que reaccionan de una forma determinada dentro de nuestro organismo. ¿Ok? Además, es la parte de la molécula responsable de cómo reacciona este químico que contiene diferentes características para que produzca algo en nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de los alcoholes. ¿Qué son los alcoholes? Y para que ustedes ya les venga en la cabeza es alivia la ansiedad, apoya el sistema nervioso. ¿Cómo nosotros o con qué aceite aliviamos ansiedad? Con la lavanda, por ejemplo. Y aunque no lo crean, también con la melaleuca. Otro grupo funcional son los aldehídos. ¿Cuál es la función principal del aldehído? Es calmar y apoyar lo que llamamos la salud metabólica. Y dentro de la salud metabólica vamos a tener aceites como la acacia o la canela y la citronela también. Hay muchos más. ¿Qué es un alqueno? Su principal objetivo del alqueno es un beneficio antioxidante
para cualquier organismo dentro de nuestro cuerpo y sobre todo para la piel. Y uno de los principales alquenos que existe es el incienso, ¿ok? Porque es el que tiene mayor complejo molecular, tiene más de 180, por lo tanto es un aceite tan versátil que puede funcionar para cualquiera de las necesidades que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque además de ser un alqueno, es un aldehído, es un alcohol, es un éster, es un éter, es una acetona y es un fenol. O sea, es decir, abarca todas las familias funcionales. Por lo tanto, el incienso es un aceite que sí o sí ustedes tienen que tener en su botiquín en casa. El cuarto grupo funcional de aceites es el éster, que ¿cuál es la función principal? Relajar y equilibrar. Equilibrar más que emociones, equilibrar inclusive, por ejemplo, pHs de la piel. El helicricio es uno de los principales ésteres que tiene y además es un perfecto cicatrizante, ¿ok? Porque lo que hace es unir ese tejido que empezó a desgastarse, ¿ok? Para poder reconstruirlo nuevamente. En el caso de la familia de los éteres, son los que van a apoyar nuestro sistema inmune y van a mejorar nuestras vías respiratorias. Y dentro de los principales, por ejemplo, está el eucalipto. El eucalipto es parte de lo que llamamos esos aceites que despejan todas nuestras vías en lo que llamamos las alergias estacionales. Entonces, por ejemplo, el Brit tiene varios aceites esenciales, entre esos obviamente tiene la menta, en fin, y es uno de esos aceites que nos va a permitir fortalecer, más que todo, más que fortalecer, aperturar los senos paranasales para poder respirar muchísimo mejor. Aunque no lo crean, otro de los aceites importantes como éteres es la mirra, que nos va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmune, que no fue incluida en la mezcla Ungar, pero que es uno de los apoyos que pueden tener también. La acetona es otro grupo funcional que su único y principal objetivo es energizar, edificar y estabilizar. Dentro de esos van a encontrar la menta y el geranio, entre otros aceites que también tiene, pero yo les coloco los principales. Y por último, la séptima familia o grupo funcional de los aceites esenciales es los fenoles. Y los fenoles son vigorizantes y son antioxidantes. Y dentro de esos antioxidantes, ustedes van a tener el orégano y el clavo. Entonces, hay muchas familias funcionales en todo lo que tiene que ver con aceites esenciales. Aproximadamente, si no me recuerdo, hay 10, creo. Pero estas 7 son la manera más sencilla de poder entender, y alguien que obviamente ama la química lo va a entender mucho más y lo va a poder explicar a cualquier persona que lo necesite. Yo les traigo estos como ejemplo, como principal información, porque son los que más vamos a trabajar durante toda nuestra vida a través de los aceites esenciales de doTERRA. Estas ruedas químicas las van a conseguir en los blogs en doTERRA. Ustedes ponen ruedas químicas doTERRA y les va a aparecer. Esto ha sido como una muy buena herramienta cuando tú quieres encontrar lo que tú quieres resolver con alguien. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Si tú quieres buscar, por ejemplo, un aceite que eleve la energía, tú vas a buscar cuál es el grupo funcional, cuál es su constituyente químico, que puede ser estas familias que te nombré, un fenol, un aldehído, un éster, un éter, y después vas a encontrar el nombre del aceite esencial. Es como cuando trabajamos también la rueda de las emociones. Ustedes tienen las emociones positivas o negativas, que son mal llamadas positivas, y se los explico, porque no hay emociones ni buenas ni malas. Simplemente hay emociones que tienen más alta o menos vibración. Esa es la diferencia. Entonces no hay nada negativo ni no hay nada positivo, sino que es como que reflejan de esta manera y fue la mejor forma de poder diferenciar unas de otras. O sea, no hay nada bueno ni nada malo. La combinación de estos grupos, que en este caso es esto, el grupo funcional, el tipo de estructura, cuál es su componente químico y cuál es el aceite esencial, nos permite entender la característica y la propiedad de cada aceite para ayudar a las personas. Y yo les voy a poner los ejemplos, que son otras ruedas que ustedes consiguen dentro de los aceites esenciales. Entonces yo me voy a ir, por ejemplo, aquí al lado izquierdo, en donde tenemos elevar. ¿Qué quiero elevar yo? Yo voy a buscar una persona que de repente está deprimida porque pasó por un proceso difícil de duelo o porque, no sé, la despidieron de su trabajo injustamente o terminó la relación de pareja y esa persona necesita elevar su estado de ánimo. ¿Ok? Entonces, la estructura principal va a ser un monoterpeno
porque su componente químico principal es el limonelo, que es el que tiene todos los cítricos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los cítricos son los que nos elevan la energía o nos elevan el estado de ánimo? Justamente es por el limonelo. Entonces, ¿cómo elevamos la energía o el estado de ánimo o cambiamos el estado de ánimo de la persona? Con los cítricos, con la bergamota, con la naranja, con el limón, con el pomelo, con la lima, con muchísimos. Inclusive, aunque ustedes no lo crean, también podemos elevar el estado de ánimo con el Blue Tansy o tanaceto azul, que es uno de los aceites que tiene la mezcla de Blue, y con el abeto de Douglas. ¿Okay? Los abetos son fabulosos. Si no los tienen dentro de su botiquín, considérenlos porque son uno de los aceites también importantes que deberíamos tener. Así como eso, tenemos aceites para restaurar, aceites para aliviar, aceites para estabilizar. Por ejemplo, podemos encontrar en el cedro aceites que nos van a ayudar a mantener como ese estado zen que yo llamo, cuando estamos o muy acelerados y necesitamos bajar revoluciones, o por ejemplo, nos sentimos un poco perdidos porque no encontramos el camino o el rumbo de nuestra vida. Entonces, dentro de estos aceites que nos van a ayudar a estabilizar, está el cedro, está el pachulí, está el nardo, está el vétiver. Son aceites que por ser cortezas, raíces, nos enraizan a nuestra naturaleza. Entonces vamos a encontrar diferentes opciones, como por ejemplo esto. Y piensen algo de ahora en adelante cuando ustedes quieran ayudar a las personas. Imagínense que los aceites se pueden dividir, así como en aceites fríos y aceites calientes, los pueden dividir como en aceites femeninos y aceites masculinos. ¿Y a qué me refiero con esto? Si ustedes piensan, por ejemplo, en el aceite esencial de jazmín, si cierran los ojos, ¿cuál es la figura que le viene? ¿Una figura femenina o una figura masculina? ¿Quién me dice? No todas a la vez. Femenino. Femenino. Perfecto. Ok, ¿por qué creen que es femenino? ¿Alguien que quiera compartir conmigo? Porque es bueno, claro, primero es la flor, pero también es súper eh, envolvente, es cálida, ¿cómo se llama? Eso. Bien. Las flores, inclusive los cítricos, ¿ok? Siempre nos van a conectar con ese lado femenino por una razón básica. ¿Qué aromas le gustan a las mujeres? ¿O qué le gusta que le regalen? Flores. O al menos el 80% de las mujeres. A mí no me gusta que me regalen flores. Pero el 80% de las mujeres le gusta que les regalen flores por eso, porque conectan con ese lado femenino. Entonces, cuando nosotros pensamos en, por ejemplo, la lavanda, a mí se me ocurría, de hecho, cuando yo recibí mi kit, cuando lo compré la primera vez, el aceite esencial que abrí fue la lavanda por una razón sencilla. Yo quería conectar con mi mamá, porque mi mamá amaba el aroma de la lavanda y ella limpiaba la casa con estos desinfectantes que uno creía que olía, oh, qué rico huele, que huele a lavanda, y mentira, era puro químico, justamente por eso. Entonces, cuando pensemos en los aceites, se van a encontrar con dos grandes familias también, en aceites femeninos y aceites masculinos. El aceite femenino va a tocar siempre la parte sentimental de nosotras o de nosotros, porque creo que hay hombres acá conectados. Y cuando necesitamos poner los pies sobre la tierra, tomar decisiones importantes, nos vamos a conectar con aceites masculinos porque nos van a enraizar. Entonces, si ustedes quieren ayudar a alguien, ¿ok? Piensen también en eso. Si de repente a lo mejor la relación no es tan buena con su mamá, es porque hay una situación que resolver con ella. Entonces, siempre tenemos que contemplar de qué forma nosotros ayudamos a las personas de una manera integral. No solo irnos al dolor de cabeza y no solo irnos al dolor de estómago, es ir un poquitito más allá para que la persona sienta que estamos apoyándolo desde la A a la Z en lo físico y en lo emocional. Entonces, cuando escuchen cedro, vétiver, incienso, abetos, todo eso son raíces y eso nos va a permitir como agarrar coraje, valor, para tomar las decisiones. Cuando necesitemos conectar con este lado emocional, en donde inclusive tenemos que tener a veces mucha mano izquierda para tomar ciertas decisiones, porque las emociones van a
tornarse un punto importante, pensemos en aceites femeninos, como las flores y como los cítricos. ¿Okay? Les dejo ese dato. Entonces, los aceites esenciales tienen muchas propiedades, pero están divididas en 8 básicas. Y aquí yo les puse este cuadro, le pueden hacer print de pantalla, ¿ok? Para que los tengan allí. Porque si yo, por ejemplo, tengo una inflamación en el cuerpo, yo necesito relajar esa musculatura. Yo necesito romper su rigidez. Entonces, cuando, por ejemplo, nos inflamamos porque hacemos un mal movimiento, porque nos golpeamos, nosotros necesitamos bajar la inflamación, relajar la musculatura, los tejidos, ¿para qué? Para aumentar la temperatura y mejorar la circulación sanguínea en esa zona. Porque en lo que una zona se afecta, su circulación sanguínea se complica. Entonces nosotros tenemos obviamente que limpiar. Aceites esenciales que nos van a ayudar a desinflamar: el abedul, la gaulteria, el eucalipto, el romero, la pimienta negra y el jengibre. Ahora, si tenemos dolor, ¿ok? Nosotros tenemos que mandarle una frecuencia al cerebro para que nos permita automáticamente entrar en un estado de calma, ¿ok? El analgésico es paliar el dolor, o sea, es decir, mitigar el dolor, mandándole, como dice tal cual, una excitación al cerebro que nos permita aportar calma. Entonces, la lavanda, la copaiba, la camomila romana, la mirra y el ylang-ylang son aceites analgésicos. Y cuando hablo de dolores, no hablo solo de dolores físicos, hablo de dolores emocionales también. Antivirales. Estos son los que tienen la capacidad de destruir gérmenes y virus que estén existentes en nuestro organismo. Recuerden que los aceites esenciales, una de las cosas más beneficiosas que tienen es que puede permear la membrana celular y nos puede ayudar a proteger, a resolver cualquier cosa desde adentro de la célula hacia afuera. ¿Cuáles son esos aceites que nos van a ayudar a contrarrestar cualquier virus o gérmenes que tengamos, en este caso dentro de nosotros? La naranja, el eucalipto, el romero, el abeto negro, el tomillo y la menta. Un ansiolítico son justamente los mayores sedantes o calmantes que existen. Pueden sustituir básicamente cualquier medicamento que encontremos en la farmacia como para dopar o drogar a las personas a dormir. Yo prefiero utilizar los aceites esenciales. Inclusive, por ejemplo, cuando utilizamos un aceite ansiolítico, podemos encontrar que ellos de repente tienen un doble efecto, ya que van a transformarse en dos cosas. Cuando una persona necesita relajación es porque inclusive su organismo, es decir, dentro de sí, hasta sus intestinos no está funcionando de forma correcta. Y eso se empieza a alterar en todo nuestro organismo. Entonces, un ansiolítico va a trabajar para calmar y va a trabajar para ayudar a la parte digestiva, aunque ustedes no lo crean. Por eso, ojo con la lavanda, con aquellas personas que de repente, bueno, quieren consumir la lavanda de forma interna. Ojo con la cantidad de gotas porque puede funcionar como un laxante, ¿ok? Así que contémplenlo si de repente llevan, no sé, 5 días sin ir al baño y necesitan un laxante natural, la lavanda los va a ayudar. ¿Qué aceites nos pueden apoyar para calmarnos o sedarnos? Ya la lavanda, la camomila romana, el vetiver, la bergamota, la salvia esclaria y la melisa. La melisa también es llamada toronjil, por si acaso. Es algo que yo busqué también para que lo tengan ahí como apuntes. 5 propiedades más. Una pregunta. ¿Sí? Disculpa, no vi en la lámina anterior la cúrcuma. ¿No viste la lámina anterior de la cúrcuma? Sí. Y ¿A cuál te también refieres? un analgésico. Sí, la cúrcuma. ¿Esta dices tú? La lámina de No, en la siguiente, como analgésico. como analgésico. Ah, perfecto. Bueno, yo anoté estas porque son con las que más trabajo, pero está buena que me lo hayas comentado. La cúrcuma es más antiinflamatoria, disculpa. Eso, gracias, Tati. Sí, pero también es un analgésico bastante fuerte. Listo. Otras 5 propiedades de las que obviamente vamos a trabajar: un antihipertensivo, que obviamente nos va a ayudar a relajar todo lo que ya es nuestro sistema nervioso central, nos ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y reducir esa presión. ¿Okay? Las personas cuando tienen, por ejemplo, dolores de cabeza, lo que necesitamos es vaciar esa presión que se encuentra.
¿Cómo lo ayudamos? Con celery, con el limón, con la lavanda, con la mandarina. Si resolvemos o necesitamos, perdón, si necesitamos resolver alergias y liberar senos paranasales, desinflamarlos, despejar ahí tal cual como está allí, e inclusive ayudar al aparato digestivo, la menta, por ejemplo, es para mí la principal. Dentro de esas después está el eucalipto, tienes el clavo, tienes la lavanda también. Fíjense que la lavanda está presente en muchos lugares porque la lavanda es un aceite muy, muy, muy funcional. Así como también el incienso que yo no lo coloco aquí porque el incienso aplica para todas las propiedades que ustedes quieran aplicar. Dentro de los mejoradores del sueño, para recuperar, obviamente, aquellas personas que sufren de insomnio, de ataques de pánico y no les permite poder descansar, porque siempre en su cabeza están pensando y pensando, van a encontrar el ylang ylang, la lavanda otra vez, el vetiver, la camomila romana y la naranja. Hay personas que duermen con la naranja, yo en lo particular no. A mí la naranja me activa más bien muchísimo más como cualquiera de los cítricos. De hecho, una de las mezclas que yo más utilizo es el Adaptive, justamente porque tiene naranja y me ayuda a calmarme en la parte de la ansiedad y también a mantenerme lo más activa posible trabajando. Por lo tanto, a mí no me funcionó la naranja para dormir. O sea, yo puedo utilizar el vetiver, puedo utilizar la camomila romana, puedo utilizar la lavanda, obviamente, es decir, pero los cítricos, no soy amiga de los cítricos para poder dormir. Anticoagulante, obviamente lo que queremos es producir una función circulatoria lo más saludable posible, y entre esos, para mí, mi aceite favorito, mi ingrediente secreto para todas mis mezclas, que es el cypress o ciprés, la cúrcuma también, el jengibre y la casa. Y por último, a nivel cicatrizante, que lo había mencionado en una de las partes anteriores, que es el helichrysum, nos van a ayudar obviamente a desinfectar esa zona en caso de que una raspadura o una cortada, y nos va a regenerar la piel de a poquito. El licricio, titrí, lavanda, el geranio, y el incienso sí lo coloqué acá porque en lo particular yo no tenía el licrizo y utilizaba el incienso cuando, por ejemplo, me cortaba o yo tengo un problema que el agua, acá al menos para mí, cuando lavo las cosas que estoy cocinando, etcétera, lo que son los nudillos de mis manos, si estoy muy activa en la cocina, se empiezan a desgastar porque la piel se me va resecando y se me rompen. Y cuando sangra, la única herramienta que utilizo para poder, primero, parar el sangrado y segundo, empezar a regenerar esa piel, es el incienso. Y era el que utilizaba antes de tener el elixir. Ahora bien, yo les contaba que todo tiene que ver con las emociones. Olvídense de que el cerebro no está conectado con el corazón, de que nuestro cuerpo no está conectado con las emociones. Olvídense de eso porque quien se los dijo está un poco equivocado. Y por algo, en Darterra nosotros tenemos el libro de emociones esenciales. ¿Por qué? Porque cada aceite también va a tener un significado emocional. Y esto quiero que lo contemplen cuando quieran ayudar a las personas. Utilicen su Biblia, que es el libro Modern Essentials, en la edición que la tenga, da lo mismo. Y utilicen siempre también el libro de emociones esenciales, porque ambos van a ser un buen match para poder ofrecer una mezcla o una solución a la persona. Las emociones realmente, ¿qué son? Son esos estados afectivos. O sea, es todo lo que nosotros llamamos acción-reacción. O sea, si a mí alguien me miente y yo sé que me está mintiendo, mi reacción va a ser o me lo como vivo y le digo no me ves la cara de tonta, o me va a quedar callada. Esa es una acción-reacción, que puede ser una reacción innata o puede ser una reacción aprendida. Y todo eso va a depender de cómo nosotros fuimos criados. ¿Cuáles son esas creencias? ¿Cuáles son las experiencias que hemos vivido a través del tiempo y a través de nuestro crecimiento para poder manejar las emociones de diferentes maneras? Ustedes, estoy segura, han escuchado personas que dicen, ay, es que ella no demuestra sus emociones. Ay, es que uno no sabe si ella está feliz o está triste porque parece poker face. Bueno, esa persona, estoy casi segura que vivió en un ámbito emocional familiar que nunca le permitió mostrar sus emociones porque de repente o la retaban porque lloraba o porque si reía entonces le decían de qué te ríes. Es decir, nos vamos a encontrar con muchas posibilidades porque las emociones terminan siendo una respuesta adaptativa a cualquier situación por todo lo que hemos vivido. Entonces, antes de juzgar, las invito a que busquen una opinión, a que busquen
mayor información porque no sabemos todo lo que atravesó esa persona. Es como cuando hablamos de, por ejemplo, ay, pero qué exitosa es ella. Mira todo lo que ha logrado y tiene esto y tiene aquello, pero ustedes no saben el sacrificio que esa persona tuvo que haber hecho. Y cuando me refiero a sacrificio no es que, ay, vinimos y nos cortamos las venas y todo esto, no. Estoy hablando de horas de trabajo. O sea, sin ir muy lejos, yo tengo a mi hija en la casa, que la está cuidando ahora mi esposo mientras doy la clase, y esta semana me tocó tenerla en casa. Y yo sabía que si yo me siento en el computador me iba a costar terminar la presentación para la clase de hoy. ¿Y qué hice yo? El día lunes, de lunes para martes, me acosté casi a las 3 de la mañana para poder dejar la lista. Para mí no es un sacrificio porque me apasiona lo que hago, pero eso es como llamarlo sacrificio para poder ofrecerles a ustedes una clase de calidad y que tengan algo realmente que se lleven porque es un contenido de valor. Entonces, así funciona así funciona nuestro cerebro. En base a lo que nosotros vemos, lo que sentimos, nuestro cerebro lo procesa y a través, como aunque suene como extraño, a través de un telescopio, él lo va a mostrar a la realidad que pueda estar viviendo en ese momento. Por ende, mi realidad no es igual a la tuya. Porque les digo, repito, las creencias, los juicios, las experiencias, todos los aprendizajes de nuestro clan familiar es la que nos va a determinar cuál va a ser mi realidad. Si yo viví en un hogar en el que yo no recibí cariño, en el que mi infancia fue ponte a trabajar porque la vida es dura, en que yo recibí, no sé, mi primer juguete a los 7 años, o sea, es decir, yo crecí 7 años jugando con plantas y qué sé yo, tierra, da lo mismo, y yo no crecí en un lugar lleno de amor, estoy segura que esa persona, o al menos yo, mi experiencia va a ser que voy a ser una persona muy dura. Y dura me refiero a que no voy a demostrar mis emociones porque yo no pude ser feliz o ver lo que, o tener lo que los otros niños tenían a mi alrededor. Y yo decía, ¿y dónde estoy parada? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Entonces, ¿para qué voy a mostrar una emoción si cuando yo era niña ni siquiera tuve afecto? A lo mejor si soy madre, capaz soy más dura con mis hijos. Y eso se ve a diario porque seguramente en nuestro pasado algo nos dijo, ¿sabes qué? Esta es tu forma de accionar. Y les cuento algo, desde los 0 hasta los 7 años, el niño o la niña aprende absolutamente todo de lo que ven sus padres y es el patrón principal para lo que va a determinar después el resto de su vida, pero que tiene la oportunidad de cambiar, sí. Porque justo a los 33 años, ¿ok? Es cuando realmente encuentras la identidad de tu vida. Entonces, tienes que pasar diferentes procesos, colegio, universidad, y todo eso va a crear tu realidad. Por lo tanto, tu proyección de película va a ser completamente diferente a la persona que está al lado. Inclusive si son hermanos, porque a lo mejor, es como siempre dicen, que los hermanos menores son los más, bueno, que le dicen regalones, consentidos, es lo que más abrazan, apapachan que los abuelos, y que el primero, como es el primero, siempre lo dejamos a un lado. Hasta esos hermanos, dependiendo de lo que reciban en ese mismo hogar, va a determinar su forma de accionar el resto de su vida. Pero ojo, siempre va a tener la oportunidad de poder avanzar o de cambiar su realidad. Realmente hay muchas emociones y dentro de un paraíso de emociones hay 5 específicas. Y cada una de ellas tiene una utilidad especial. Por ejemplo, la felicidad nos va a producir diversión y bienestar y significa reproducción. Y aquí cuando hablamos de reproducción es reproducción de inclusive el cómo nosotros tenemos relaciones con nuestra pareja y terminamos siendo felices. El amor, por ejemplo, nos va a permitir sanar a través de un equilibrio, de encontrar una alta autoestima y de tener una paz interior. En el caso de la tristeza nos va a generar un cambio. ¿Por qué? Porque sentimos que perdimos algo, que dejamos algo atrás. Entonces, dependiendo de la emoción que yo vaya sintiendo, va a tener un fin diferente. El estrés, así como, por ejemplo, en mi caso, mudarme de país, me ocasionó un estrés. ¿Pero por qué? Porque yo estaba en un desequilibrio en mi vida, por una razón sencilla.
Yo vivía en Venezuela, allá en Venezuela todavía tengo un departamento que es propio. Nosotros teníamos 2 autos en casa, teníamos moto, teníamos diferentes y N cantidad de bienes. Y éramos muy felices en el sentido trabajando, porque yo organizaba matrimonios, me encantaba, pero mi seguridad se vio afectada en varias oportunidades, en donde tu vida pierde sentido cuando estás parada en un semáforo dentro del auto y viene una persona al lado tuyo y te pone una pistola en la cabeza. Ahí me generó la alerta y ahí me genera la huida. Porque eso me produjo estrés. Porque yo, ¿para qué voy a tener todas las comodidades que tengo en un país que me fascina, que me vio crecer? Pero al final, cuando quiero disfrutar de lo que estoy produciendo, no lo puedo hacer porque me pasan este tipo de cosas. Y por último, la quinta emoción es la ira. Y la ira, claro, es enfado, es furia, estamos en desacuerdo con algo y la ira lo que te va a llevar es a la destrucción. Inclusive hay personas que de repente se molestan tanto que terminan destruyendo con palabras a la persona que está al lado sin darse cuenta. Entonces, ustedes me dirán, Jenny, pero ay, te estás dando unas clases de emociones. Es que no, cuando ustedes quieran ayudar a alguien, tienen que contemplar también las emociones, porque no sabemos realmente por todo lo que ha pasado y necesitamos contemplar todos los ámbitos y todo lo que está a nuestro alrededor para poderle ayudar como corresponde. Ahora bien, todo este parafernalia de cosas que le hablé de las emociones, nosotros tenemos que aprender a canalizarlas, a soltarlas, porque si nosotras no lo soltamos o nosotros, nuestro cuerpo va a empezar a mostrarlas a través de ¿qué? A través de las enfermedades. Sencillo. Si yo, por ejemplo, sufro de dolores de cabeza, yo debo estar en un proceso de estrés constante, por ejemplo, en mi trabajo. O yo estoy con unas personas que están a mi alrededor que lo único que me producen es presión. Entonces, el tema del dolor de cabeza se puede disparar en que elevo mi presión y me puede dar una ACV. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado porque las emociones son tan importantes como lo que es físico, porque lo que nosotros vemos afuera es simplemente la manifestación de una emoción mal administrada en nuestro organismo. Entonces, por eso les pongo, ignorar, enterrar o bloquear las emociones pueden contribuir ¿a qué? A simplemente tener más enfermedades. Y yo les pongo otro ejemplo. Cuando ustedes limpian la casa, una vez me pasó, había una señora que me ayuda en Venezuela, y ella decidió, no sé, porque le vino a la cabeza y le pareció interesante, barrer y levantar la alfombra y meter todo el polvo debajo de la alfombra. Y claro, yo la pillé, me di cuenta y dije, ok. Y ese ejemplo me hizo llegar a que si nosotros hacemos lo mismo con las emociones, el día que destapemos esa alfombra, va a ser una bomba atómica. Y no vamos a poder controlarlas porque se va a generar 1, 2, 3, 4, 5 y el camino va a ser largo. ¿Okay? Entonces, permítase sentirse vulnerables y dejar fluir las emociones para que ustedes eviten dentro de lo posible enfermarse. Una de las cosas más importantes que yo encontré en los aceites es la acción que tiene en nuestro cerebro. Porque con solo abrir el aceite esencial y olerlo desde la botella sin necesidad de utilizarla en un difusor, etc., va a trabajar de una manera increíble estimulando el sistema límbico. Y el sistema límbico está conectado con N cantidad de partes de nuestro cuerpo que van a controlar, por ejemplo, el ritmo respiratorio. O sea, si nosotros empezamos a sentir miedo por algo, nuestras pulsaciones y nuestra respiración y empieza a apurarse y tú tienes que empezar a buscar cómo resolver para bajar ese nivel. Entonces, nuestro sistema límbico va a trabajar de esa manera, controlando el ritmo respiratorio. Va a canalizar también o medir los niveles de estrés. Va a trabajar también con nuestra memoria, con el ritmo cardíaco, inclusive con la presión arterial. Entonces, por eso es tan importante, cuando utilicemos aceites esenciales, siempre apoyarse
En el aspecto aromático, en el sentido teniendo un difusor, inhalando de la botella, además de aplicarlo en diferentes partes de nuestro cuerpo, el nivel aromático, que es cuando tú lo abres, esas moléculas se disparan y llegan en solo 22 segundos a nuestro cerebro. Entonces el efecto es inmediato. Por eso la lavanda es tan potente para poder dormir, porque en lo que tú de repente no la has terminado de abrir, ya la lavanda huele. Y el efecto que tiene a nivel cerebral para poder descansar, yo creo que del 100%, el 95% utiliza la lavanda para poder dormir mejor. Hay otras personas que no. Pero la lavanda trabaja de manera increíble por eso, porque actúa sobre el sistema límbico y nos va a ayudar a mantener, a entrar en ese estado zen para poder descansar. Yo les traje estas 4 para que ustedes entiendan cómo nuestro cuerpo reacciona y qué aceites podemos resolver de manera emocional también según la necesidad de la persona. Vamos a ver que tenemos una persona que sufre acné. Esa persona no sufre acné porque tiene las hormonas disparadas y todo el cuento. No, 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 no. Esa persona tiene acné porque sufre de autoestima alta. O sea, es decir, tiene carencia de autoestima. Es la forma en que yo coloco una barrera delante de mí para que la gente se mantenga alejada, para que no se acerque. ¿Por qué? Porque seguramente en el pasado a esa persona la hirieron y les dio tanto miedo que no quieren volver a sentir lo mismo. Entonces, ¿qué aceites nosotros podemos apoyar, además de la parte física, como el titrí? El titrí no solo nos ayuda físicamente, sino nos ayuda emocionalmente, como estableciendo límites. Y límites me refiero a que yo no voy a permitir que tú, que me hiciste daño hace mucho tiempo, con las palabras vengas a decirme ahora algo, porque ya me heriste antes y no quiero que me vuelvas a herir. La bergamota, su significado emocional es la autoaceptación y la acacia la autoconfianza. Y estas 2 cosas son importantes porque la autoaceptación y la autoconfianza tiene que ver con el amor propio, que muchas veces lo dejamos a un lado. Y nos olvidamos que existimos como mujeres. Nos convertimos en mamá, en esposa, en hermana, en tía, en abuela, y nos olvidamos que somos mujeres. Entonces, importante mantener ese amor propio para que podamos resolver cualquier cosa. Alergias. Hablemos de las alergias de maneras generales. Desde que tengo bronchitas en la piel, desde que no puedo respirar, desde, no sé, tengo alergia al polvo, tengo alergia a, no sé, el arroz, tengo alergia a cualquier cosa. Esa tiene que ver justamente porque hubo una ira y una frustración en un momento específico con ese producto que ocasiona alergia. Le voy a poner un ejemplo. Ustedes estaban almorzando un día en su casa y decidieron comer, no sé, charquicán, por ponerles algo, de acá de Chile. Y estaban todos comiendo en familia y de repente se enteran, están comiendo, y de repente se enteran que su padre tuvo una relación cuando recién estaba de noviazgo con su mamá, con una persona que apareció de nuevo en esta familia, qué sé yo. Y eso ustedes están almorzando. ¿Qué va a pasar en ese momento? A ustedes les va a ocasionar ira, quizás indignación, quizás molestia. De repente no van a entender mucho lo que está pasando. Pero seguramente después, cuando vayan a volver a comer charquicán, que uno de los principales alimentos o productos que tiene, que es papa, si mal no recuerdo, van a ser, pero seguramente algo más que alergia es que les va a caer mal. Es que el alimento produjo una reacción alérgica porque viviste una situación de ira y frustración en ese preciso momento. ¿Cuáles son los aceites que nos van a ayudar? La citronela, porque tiene que ver con la defensa y el cuidado de nosotros mismos, y el cypress, que se dan cuenta que va a estar en varias de mis presentaciones, porque nos ayuda a la fluidez, a soltar el control y a permitir avanzar. Vamos a pasar al caso de diabetes. Si alguien les dice, no, es que yo sufro de diabetes, tú dices, ok, seguramente es tomar algún medicamento, bla, bla, en fin, todo lo que tenga que estar haciendo. Pero esa persona lo que realmente tiene es una tristeza profunda que no pudo resolver en algún momento de su vida y que todavía siente rencor. Yo, por ejemplo, no sé, tengo una hermana, mi hermana menor, tiene 4 años menos que yo, y yo sufro de diabetes. Y resulta que, ¿por qué me ocasionó? Y yo empiezo a pensar, ¿cuándo empecé yo con este proceso de diabetes? Porque a veces aparece de la noche a la mañana. Y es porque ella le gustaba el mismo chico que a mí me gustaba cuando estábamos más jóvenes
Y resultó que ella se terminó casando con esta persona. Yo sentí el rencor porque ella, a pesar de que sabía que a mí también me gustaba, ella se fue y se casó con esa persona. Yo siento rencor hasta que no lo resuelva y hasta que yo no lo suelte, ¿ok? Por esa situación. Entonces, esa dulzura que yo necesitaba en ese momento me ocasionó la diabetes. ¿Qué aceite nos van a ayudar para poder encontrar la solución emocional? Inicialmente, primero es el litsi. ¿Por qué? Porque te da la apertura. ¿A qué? A lo que viene después, a la comunicación a través de la lavanda. Si nosotras no hablamos, chicas y chicos, nosotros no vamos a resolver absolutamente nada en nuestra vida. Establecer límites y establecer acuerdos es el principal éxito de cualquier relación, de trabajo, de pareja, de amistad. Y otro aceite que también ayuda es la menta ayuda al entusiasmo. ¿Por qué? Porque normalmente, si ustedes se fijan, pueden encontrar que las personas que sufren diabetes tienden a ser un poco más decaídas. ¿Por qué? Porque les falta esa chispa. La menta les va a permitir, así como los cítricos, elevar o cambiar en este caso el estado de ánimo para sentirse mucho mejor. Y por último el insomnio, porque más de todas nosotras sabemos que muchas personas llegan y me dicen, no puedo dormir. O sea, el estrés del trabajo me tiene hasta aquí, me estoy volviendo loca. ¿Cómo lo resuelvo? No puedo dormir, ¿qué hago? Y les voy a contar, cada vez que ustedes se levanten a las 2 de la mañana y se queden dando vueltas viendo para el techo, buscando los pajaritos, simplemente pasó que te quedaste enganchada con alguna situación que o no has tomado la decisión de hacerla, o que cuando tomaste esa decisión tienes sentimiento de culpa. Es así. De hecho, está ya prácticamente científicamente determinado y comprobado que las personas que se levantan entre las 3 y las 5 de la mañana en repetidas ocasiones es porque en ese momento se activa nuestros riñones. ¿Qué pasa? Todos nuestros organismos empiezan a trabajar porque justamente la culpabilidad se refleja a nivel de los riñones en nuestro organismo para despertarnos, es decir, para mantenernos despiertos. ¿Y qué es lo primero que nos viene a la cabeza? Remordimiento de conciencia, culpabilidad. O sea, es decir, uy, yo me siento mal porque es que le dije a mi esposo que la verdad yo necesitaba más tiempo para poder hacer las clases y todo, y él como que se molestó conmigo un poco, pero bueno, la verdad, bueno, pero me siento mal, pero no, pero es que a la vez me da cosa porque sí, yo también lo quiero ayudar. No, 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 no. Las decisiones que ustedes tomen, tómenlas obviamente que sé que lo van a hacer con conciencia, porque sé que es lo mejor para ustedes. Entonces, cuando nosotros no podemos dormir, es porque además, es como que si nos vamos a dormir, nos apagamos y perdemos inclusive como el espacio y el poder, el control de toda la situación alrededor. Es como que el que se duerme pierde, más o menos funciona igual. El insomnio no trabaja de esa manera, ¿ok? Porque es mantenernos alerta. Es como que, ay, no, es que yo, ponte que empecé un nuevo trabajo y una chica vio que yo soy muy buena haciendo esto y nada, que ella está y empezó a decirle como muchas cosas a mi jefe y yo tengo a pensarle, darle vueltas a la cabeza y paso la noche pensando en eso. Claro, porque tu cerebro empieza a decir, no, Jenny, no te puedes dormir, porque imagínate, si te duermes, aquella te va a quitar el puesto de todo el trabajo que tú estás haciendo, así que no te duermas. ¿Qué aceites nos van a ayudar para, por favor, soltar? El ciprés o el cypress, el tomillo porque nos ayuda a la liberación de qué, de cosas que inclusive no podemos controlar. Y de último la albahaca porque la albahaca nos da esa renovación que necesitamos como seres humanos para saber que la decisión que tomamos es la que era correcta. Y que acá es importante saber que mezclar es un arte, ¿ok? Y es un arte porque a través de una solución tan importante como el aceite que tenemos en nuestras manos, que le damos una solución a la vida de las personas, nos da como el resultado que yo creo que más que lo que recibes como dinero, es el beneficio que te da de vuelta por saber que lo que estás ofreciendo realmente es una obra de arte. Y aquí cuando hablamos de mezclar es probar muchísimas cosas, aromas, combinaciones, porque al final, ¿qué es lo que tú quieres? Obtener una mezcla que realmente ayude a la persona,
y que además esa mezcla que estás haciendo venga con una fragancia que sea agradable, que sea terapéutica, obvio, porque obviamente tienes que ayudar a la necesidad, y que al final funcione. Todas las mezclas que ustedes hagan, por favor traten de utilizar un aceite esencial que les permita diluir. Un aceite esencial no, un aceite vegetal portador que les permita diluir, perdón. Como por ejemplo el que ya conocemos, aceite de coco fraccionado, como aceite de jojoba, aceite de sésamo. Sé que hay otros aceites, pero esos son como que los que yo más conozco. Porque vamos a encontrar 3 cosas importantes que quiero que tomen en cuenta a la hora de preparar una mezcla. Hay que escoger el aroma, hay que definir la nota de esos aceites, porque todos los aceites tienen una nota que se las voy a explicar ahora, y vamos a, obviamente, ir a lo que es la preparación. Entonces, ¿cómo determino el aroma? Y aquí les digo, pensemos de forma integral cuando queramos ayudar a alguien. Si ustedes quieren ayudar a una mujer, seguramente le va a gustar los aromas florales. Entonces traten de utilizar algo, ¿ok?, que les ayude de esa manera. La lavanda, el neroli, el jazmín, el ylang ylang, la rosa. Todas las flores son perfectas. A lo mejor tenemos una persona que le gustan más esos aromas a tierras. Ahí tenemos el pachulí, tenemos los abetos, tenemos el cedro. Supongamos que a alguien le gustan más las hierbas. ¿Ok? Tienes la mejorana, tienes el romero, tienes la albahaca, tienes el tomillo. Vamos a hacerle una mezcla porque alguien quiere, no sé, ama el aroma a menta, al mentol. Entonces tienes la menta, obviamente, la hierbabuena, inclusive la salvia clara. O si nosotros queremos un aroma como más especiado, la canela, el clavo, la pimienta negra. Y por último, si queremos que dentro del aroma predomine un cítrico, vamos a utilizar la naranja, el limón, la lima, la bergamota, el pomelo, la mandarina, etc. Esto es lo primero y más importante, ¿ok? Porque la mezcla que ustedes vayan a hacer le tiene que gustar a la persona. A mí en una oportunidad, y creo que esto se lo he contado a varios de ustedes que me han escuchado, tengo una amiga que ella tenía problemas para dormir, inclusive el esposo también. Y yo obviamente le voy a dar el aceite esencial de lavanda y ella me pregunta, oye Jenny, ¿qué crees tú que me puede ayudar? Y yo le digo, mira, la lavanda es para mí la mejor solución. Jenny, yo no tolero el aroma a lavanda. Y yo dije, uff, ok, ya, ¿ahora qué hago? ¿Qué hice yo? Yo le hubiese perfectamente dado cualquiera de los otros aceites que le pueden ayudar a dormir. La camomila romana, el vetiver, el ylang ylang. ¿Pero qué hice? Yo, dentro de todos los que les conté con esto de las emociones, le pregunté, ¿cómo está la relación con tu mamá? Y ella se me quedó viendo así como, Jenny, te pregunté por un aceite, no por mi mamá. Y yo le digo, no me has respondido la pregunta. Y cuando ella me ve, me dice, pésima. Listo. Hay una relación importante en aromas con todo lo que es nuestro clan familiar. Entonces, si a ella no le gusta la lavanda, yo no la voy a obligar a usar lavanda y que resuelva su relación con su mamá, no. Pero la hago pensar un poquitito más en cómo puede encontrar de repente una solución integral, no solo con el aceite. De hecho, ella hoy en día, a quien quiero mucho, que no sé si está conectada, por cierto, ella decidió, de hecho, ni toleraba, por ejemplo, el color púrpura, o sea, el color violeta. Hoy en día se compró una plantita de lavanda, la tiene en su casa, utiliza ya ropa de color violeta, inclusive resolvió la situación con su mamá. Entonces, es importante que ustedes averigüen siempre. Por eso esta relación que nosotros creamos con nuestros clientes es importantísima y fundamental. Porque en lo que tú, como dicen acá, la achuntas una vez y ese cliente quedó fiel contigo de por vida. Luego, lo segundo, ¿qué vamos a trabajar? Los aceites según las notas. Y aquí, quiero que me presten atención porque les estoy dejando unas opciones. Si algún aceite no está acá, me lo pueden preguntar a la hora de hacer sus mezclas. Pero los aceites se dividen en aceites de nota alta, en aceites de nota media y en aceites de nota baja. Voy a empezar por los últimos, por los aceites de nota baja. Esos son los aceites que ustedes cuando van y abren el envase, tienen que volverlo como a oler inclusive
hasta 3 veces. ¿Por qué? Porque no es un aceite que apenas lo destapas, huele. Esos aceites, aunque ustedes no lo crean, van a perdurar mucho más en el tiempo, sobre todo en evaporarse, y el aroma va a permanecer mucho más en el espacio en el que se encuentre, inclusive en nuestra piel. Y esos aceites principalmente tienen que ver con cortezas, con raíces. Tenemos el sándalo, es un aceite de nota baja. La madera, o sea, el cedro, la madera de cedro. El jengibre, el ciprés, el tomillo, el pachulí. O sea, son, por ejemplo, estos aceites que ustedes van y lo abren. Oye, ¿qué huele? Hoy creo que me huele a... Ah, sí, me huele como a madera. Ah, es el cedro. Porque puede ser vetiver o cedro, dependiendo, porque huelen relativamente similares. Entonces, los aceites de nota baja son los que van a perdurar más en el tiempo. E inclusive cuando ustedes, aquellas que realizan o practican masajes en el cuerpo, yo les recomiendo siempre utilizar un aceite de nota baja. ¿Por qué? Porque el efecto va a perdurar mucho más en la persona, porque ahí lo ven, dura hasta 8 horas. Por eso se recomienda y se le dice a las personas que reciben masajes que no se bañen inmediatamente, que permitan que todo lo que se realizó en su cuerpo asiente, penetre en cada una de las partes de nuestra piel. ¿Para qué? Para poder, obviamente, tener el efecto que esa persona necesita. O sea, si yo le voy a hacer un masaje relajante a una persona, yo voy a utilizar sí o sí maderas, por ejemplo. Voy a utilizar también el ciprés. Pero también necesito utilizar un aceite que la relaje, como la lavanda, como la camomila romana. Que en este caso, este tipo de aceites, como la lavanda, como la camomila romana, están entre lo que son notas medias y notas altas. Ahora les voy a explicar. Luego me voy con el del medio. Los aceites de nota media son aquellos que duran mucho menos. Ya empiezan a reducir prácticamente en la mitad. Duran entre 2 a 4 horas. ¿Ok? El incienso, el hinojo, el árbol de té, el jazmín, la manzanilla. ¿Ok? O camomila romana. Y por último, tenemos los aceites de notas altas. ¿Ok? Y esos son los que se van a evaporar súper rápido. O sea, ustedes, por ejemplo, hagan, no sé, yo digo, por ejemplo, la lavanda. Para mí la lavanda fue uno de los aceites que más me marcó porque yo no lo había ni abierto cuando yo ya olía algo. Y sabía que olía algo. Es lo mismo cuando les pasa con la gaulteria, con la gaulteria. El Deep Blue huele increíble. O sea, aquellos que, por ejemplo, de repente se les ha derramado Deep Blue cuando vienen en sus paquetes que vienen, ya no vienen desde Chile, desde Estados Unidos, pero cuando antes llegaban acá, si el Deep Blue se abría, madre mía, ese aroma era, o sea, que te olía toda la casa de Deep Blue, toda la caja, todo lo así, y tú crees que está abierto, al final no está abierto. Simplemente este es el aceite que es tan potente que con solo tenerlo cerrado, ustedes creen que hay aceites abiertos y no, no hay ningún aceite abierto. Eso es porque en su gran mayoría los aceites son de notas altas. Entre esos aceites encontramos la albahaca, el eucalipto que se los mencioné, la lavanda, la hierbabuena, la naranja, el limón, el limoncillo, o sea, o lemongrass, que son aceites que se evaporan en cuestión de 1 hora, 2 horas. De hecho, hagan el ejercicio. Utilicen en el difusor, en una oportunidad utilicen cítricos y después coloquen, por ejemplo, maderas, sándalo, ciprés, etcétera. Y se van a dar cuenta que el aroma, ustedes salen y cuando vuelven, va a seguir un poco el aroma a las maderas en la casa. doTERRA, de hecho, sacó una mezcla que a mí me encanta, que de hecho huele a pino, es como a bosque, así húmedo, riquísimo, que se llama, lo sacaron en una edición Night Forest, ya, es que lo sacaron el año pasado, si mal no recuerdo, y ahora este año lo sacaron, creo que fue con una edición especial de un difusor, ¿vale? Ese aceite yo lo utilizo en diciembre, porque me hizo recordar cuando, por ejemplo, yo en Venezuela compraba los pinos naturales para tener mi arbolito de Navidad en casa. Entonces, tener ese aroma en mi casa era fabuloso. Y como acá no tengo pinos naturales, sino de plástico que venden en las tiendas, yo cada vez que, por ejemplo, salíamos, yo dejaba el difusor encendido con eso, y después cuando volvíamos olía a eso. Entonces, eso es para que entiendan un poquito cómo funciona. Y por último, regla importante, regla del 1, 2, 3, las que ya han visto este taller, se lo voy a dejar de memoria, y si no, ahí está. Es sencillo. Siempre como importante es utilizar 3 aceites esenciales para realizar una mezcla. Muchas veces no necesitamos más aceite. ¿Por qué? Porque con 3, según
la necesidad física, la necesidad emocional y el tipo de notas, vamos a obtener el resultado que esperamos. Puedes agregar hasta un cuarto, que es mi ingrediente secreto, se los voy a contar. Pero con 3 aceites ustedes pueden resolver algo. Entonces, la regla del 1, 2, 3 es sencilla. Por cada gota que utilicen de un aceite de nota baja, como por ejemplo el cedro, vas a colocar 2 gotas de un aceite de nota media y vas a colocar 3 gotas de un aceite de nota alta. Esto puede ser 1, 2, 3, pero se puede duplicar o triplicar, o sea, es decir, puede ser 2, 4, 6, o puede ser 3, 6, 9. ¿Okay? Recuerden que nosotros los adultos, inclusive en los rolones cuando hacemos las mezclas, y ahora lo vamos a hacer, todos los rolones pueden ustedes utilizar hasta 1/3 de ese rolón con el aceite esencial. Si es 1, si es 2, si es 3. Porque la pureza lo permite y no nos va a pasar nada. En los niños ya van a ver una tabla de dilución que les voy a dejar, si es diferente, ¿ok? Pero esto es como la regla básica. Si yo quiero hacerle un rolón a una persona y yo, por ejemplo, voy a utilizar el Cypress porque la voy a ayudar a soltar el control, porque esa señora sufre de que quiere controlar todo en su vida y no está teniendo resultados positivos y por eso tiene problemas de circulación en la sangre, yo la voy a bañar en Cypress y voy a colocarle 6 gotas. Yo ya sé que tengo que colocar el doble en un aceite de nota media y voy a utilizar, por ejemplo, la manzanilla para que la relaje. Y voy a utilizar el triple, que voy a colocar la lavanda para que termine de hacer la mezcla completa. ¿Sí me entienden? Si hay dudas igual, ahí lo vamos a ver. Entonces, tabla de dilución, háganle print de pantalla, o sea, el print screen, lo que ustedes quieran. Y esto es una tabla para hacer un rolón de 10 ml. 10. Si quieren hacer uno de 5, reducen las gotas, obviamente, a la mitad de lo que está allí. Pero como en la gran mayoría nosotros hacemos los rolones, perdón, de 10 ml, al menos para nosotras mismas, es mucho más fácil porque lo tienes que rellenar menos veces en tu casa. Entonces, si es un bebé de 0 a 3 meses, con máximo 2 gotitas es más que suficiente. Y el resto lo rellenan con aceite de coco fraccionado. Si tenemos un bebé de 4 a 12 meses, hasta un máximo de 6, es decir, entre 3 y 6. Si ya pasamos un niño que tiene entre 1 año y 5, vamos a utilizar hasta 10 gotas, entre 7 y 10. De 6 a 14 años, 11 y 20 gotas de aceite esencial. Y por último, si tiene más de 15 años, que ya se considera un adulto, podemos utilizar hasta un máximo de 25 gotas sin ningún inconveniente en un rolón y el resto lo rellenamos con aceite de coco fraccionado. Hay muchas tablas de dilución, o sea, al final esta es la que yo he utilizado, es la que he ido buscando con diferentes tablas que consigo en internet, etcétera, y al final la uní y yo dije, bueno, mira, la similitud de todas las tablas que todas las chicas que hacemos doTERRA tienen esta, yo me voy a basar. Entonces, esta es como que el promedio de todo lo que van a conseguir en internet. Así que no vayan a hacer el trabajo de ir a buscar más, porque con este les va a ser suficiente. Y ahora nos vamos a ir a mezclar. Y yo les dejo esta mezcla, ¿ok? Que hice en una oportunidad para personas que sufrían de ataques de pánico, ¿ok? Y en base a la regla del 1, 2, 3, en donde dice que por cada gota de nota baja son 2 gotas de nota media y 3 gotas de nota alta, yo decidí utilizar estos 3 aceites. El incienso, la camomila romana y la lavanda. Entonces, el incienso utilicé 1 gota, la camomila romana utilicé 2 y la lavanda utilicé 3. Siempre es importante, como les explicaba, tener un aceite por cada nota. Y a todos los aceites, por favor, de ahora en adelante, colóquenle ciprés. Todas las personas en la vida, absolutamente todas, necesitamos aprender a soltar, a dejar que fluya, porque muchas de las situaciones, enfermedades o cosas que nos pasan en el día a día, a veces no podemos controlarlas. Ni siquiera de repente una enfermedad puntual. Entonces, la excepción a la regla de esta regla del 1, 2, 3 es colocarle 1 o 2 gotitas de ciprés. No va a generar ningún efecto mayor porque es un aceite que no huele mucho, por lo tanto no va a molestar tanto en la nariz de alguien, pero sí va a tener unos grandes beneficios.
Entonces, como ya llegamos hasta el final, yo quiero que agarren sus aceites esenciales y en base a esta regla que tengo acá, que es la regla del 1, 2, 3, escojan una mezcla que ustedes quieran hacer en estos momentos y si tienen preguntas voy a empezar a leerlas en el chat para que me vayan haciendo las consultas y puedan preparar algo que ustedes quieran ahora mismo. Oye, pero están como tímidas, las veo como todas ahí apagaditas. Fue mucha información, las bombardeé mucho, tengo una hora hablando. Ahí voy a ir a ver el chat, vamos a ver, pueden desmutearse si quieren. Vamos a empezar a revisar, vamos a empezar a revisar. ¿Me pueden decir algo, lo que ustedes quieran? Si quieren abrir el micrófono, aprovechen. Ok, podríamos hacer una... ¿Qué me está haciendo? Carolina Centeno me está haciendo señas. Caro, Eso, que te quería decir que no nos podíamos desmutear, entonces había varias que querían hablar y no podían. claro, es que la idea es que tratar de hacer las preguntas al final para hacerlo lo más fluido y que no perdiéramos el hilo con todas. Pero, ¿tienes preguntas? Cuéntame. Sí, me gustaría que, si hay tres mezclas que me interesarían mucho y de acuerdo a la Vale. cantidad de participantes, para la ansiedad, para dormir y para la alergia respiratoria, senos perinasales. Vale. Ahí, si alguna Vale, Berito, no sé si quieres que dejamos de compartir y así guardamos esta clase para darles las gracias, obviamente, eh, a todas las que me acompañaron hoy, pero quiero que ya esto lo dejemos listo y lindo por el día de hoy, pero ya les voy a ayudar con todas las preguntas. Entonces,